¿Alguna vez te has sentido invisible en una habitación llena de gente que se supone te ama? ¿Alguna vez has sonreído a través de comentarios que cortaban más profundo que cualquier cuchillo, pretendiendo que todo estaba bien mientras tu corazón se hacía pedazos poco a poco? Bueno, déjame contarte sobre el momento en que me di cuenta de que las personas que yo llamaba familia estaban destruyendo lentamente mi sentido de valor propio, una reunión a la vez. Esta es mi historia, y la comparto porque sé que no estoy sola en este dolor. Sé que hay otros ahí afuera que han sentido exactamente lo que yo sentí, que han tragado su orgullo y su dolor solo para mantener la paz, solo para preservar relaciones que se suponía eran sagradas e inquebrantables. Mi nombre no importa, pero mi historia sí importa, porque es la historia de innumerables personas que han sido hechas sentir pequeñas por las mismas personas que deberían haber sido sus mayores animadores, sus defensores más férreos, su refugio seguro en este mundo tan complicado. Todo comenzó de manera tan sutil que casi ni lo noté al principio. Tenía 26 años, recién graduada de la maestría, y acababa de conseguir el trabajo de mis sueños como coordinadora de conservación de vida silvestre. Recuerdo el día en que recibí la carta de oferta, cómo me temblaban las manos mientras la leía, cómo las lágrimas de alegría corrían por mi rostro, porque había trabajado tan duro para este momento. Este no era solo cualquier trabajo para mí. Esta era mi vocación, mi propósito, la cosa que me hacía saltar de la cama cada mañana con emoción y pasión corriendo por mis venas. Había pasado años estudiando, siendo voluntaria, trabajando en pasantías no remuneradas, viviendo de fideos instantáneos y esperanza, todo para llegar a este punto. Mi trabajo involucraba trabajar con especies en peligro de extinción, coordinar con organizaciones internacionales, desarrollar estrategias de conservación y educar a las comunidades sobre protección ambiental. Para mí, lo era todo. Para mi familia, como pronto descubriría, no era nada, absolutamente nada que mereciera respeto o reconocimiento. La primera reunión familiar después de conseguir el trabajo fue la fiesta de compromiso de mi prima Rachel. Era una hermosa tarde de primavera, y el jardín de mi tía estaba decorado con luces parpadeantes y flores de todos los colores imaginables. Estaba tan emocionada de compartir mis noticias, de finalmente contarles a todos sobre esta increíble oportunidad que había llegado a mi vida. Recuerdo entrar con la cabeza en alto, sintiéndome orgullosa de mí misma por primera vez en años. Mi tío James fue el primero en preguntar sobre mi vida. Era un abogado corporativo, el tipo de hombre que medía el éxito en salarios de 6 cifras y oficinas en la esquina del edificio más alto. Cuando le conté sobre mi nueva posición, sus cejas se levantaron ligeramente, y luego sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era el tipo de sonrisa que le das a un niño que acaba de decirte que quiere ser astronauta cuando crezca, esa sonrisa condescendiente que dice más que 1000 palabras. ¿Conservación de vida silvestre?, dijo, su voz goteando con condescendencia apenas disimulada. Qué lindo, cariño. Muy noble, muy idealista. Pero, ¿qué vas a hacer realmente en términos de carrera? Digo, a largo plazo, ¿cuál es tu plan real? Sentí que mi estómago caía. La forma en que enfatizó realmente dejó claro que no consideraba lo que yo estaba haciendo como una carrera real, como algo serio y digno de respeto. Traté de explicar la importancia del trabajo, los componentes de investigación, la defensa de políticas públicas, el impacto global que podíamos tener, pero podía ver sus ojos vidriosos, perdiendo interés con cada palabra que salía de mi boca. Me dio palmaditas en el hombro y dijo, bueno, mientras seas feliz jugando con animalitos, eso es lo que importa, ¿no? Jugando con animalitos. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días, durante semanas. Había obtenido 2 títulos universitarios, publicado artículos de investigación, presentado en conferencias internacionales, y para él, yo solo estaba jugando, como una niña pequeña que no había madurado todavía. Pero eso fue solo el comienzo de una pesadilla que duraría casi 2 años. En esa misma fiesta, mi tía Linda, que trabajaba en ventas farmacéuticas y conducía un Mercedes último modelo, me preguntó sobre mi salario. Cuando dudé, sin querer discutir algo tan personal en una fiesta llena de gente, se rió y dijo, «Ay, mi amor, ¿tan malo es? No te preocupes. Todos tenemos que empezar por algún lado. Tal vez una vez que saques esta fase idealista de tu sistema, puedas conseguir un trabajo real que en verdad pague las cuentas y te permita vivir como una adulta». Sentí calor subiendo a mis mejillas.
una mezcla de vergüenza y rabia que no podía expresar completamente. Mi primo Derek, que recientemente había sido promovido a gerente regional en una empresa de tecnología, escuchó y se unió a la conversación sin que nadie se lo pidiera. Sí, digo, salvar el planeta está genial y todo eso, pero tienes que pensar en tu futuro real. Jubilación, atención médica, una hipoteca. ¿De verdad te ves haciendo esto cuando tengas 40 años? ¿Seguirás viviendo como estudiante universitaria toda tu vida? Traté de defenderme, de explicar que mi trabajo venía con beneficios completos, que tenía un salario que me permitía vivir cómodamente, que no todas las personas medían el éxito por el tamaño de su cheque de pago o el modelo de su auto. Pero mis palabras se sentían débiles contra su certeza absoluta, su convicción inquebrantable de que ellos sabían mejor que yo lo que constituía un camino de vida digno y valioso. Me disculpé y fui al baño, donde cerré la puerta con llave y me quedé mirándome en el espejo durante largos minutos. Mi reflejo me devolvió la mirada y vi a alguien que comenzaba a dudar de todo, por lo que había trabajado tan arduamente. Me eché agua fría en la cara y me dije a mí misma que era solo una conversación, que ellos no entendían, que mejoraría con el tiempo. Dios mío, qué equivocada estaba. Qué ingenua fui al pensar que esto era solo un malentendido temporal, que se resolvería con paciencia y tiempo. No mejoró. Durante los siguientes 18 meses, cada una de las reuniones familiares se convirtió en un ejercicio de resistencia emocional, una prueba de cuánto dolor podía soportar antes de romperme completamente. Cena de acción de gracias, celebraciones de Navidad, brunch de Pascua, fiestas de cumpleaños, graduaciones, baby showers. Cada evento era otra oportunidad para que mi familia me recordara que yo era de alguna manera menos que ellos, inferior, una decepción viviente, la hermana de mi padre, la tía Margaret, que se había casado con dinero y se consideraba a sí misma la matriarca de nuestra extensa familia, tomaba un placer particular en estos comentarios sutiles pero devastadores. Me presentaba a sus amistades diciendo: «Esta es mi sobrina, trabaja con animales, es muy apasionada, aunque no paga mucho, la pobrecita». La forma en que enfatizaba «apasionada» hacía que sonara como un defecto de carácter, como si estar impulsada por algo más que dinero fuera ingenuo y infantil, una fase de la que eventualmente tendría que salir si quería ser tomada en serio. Mi prima menor Emma, que todavía estaba en la universidad estudiando para ser maestra, comenzó a pedirme consejos sobre carrera, pero cuando compartía mis experiencias y lo que había aprendido en mi camino profesional, mi tía Carol interrumpía de inmediato y decía: «Emma, cariño, realmente deberías hablar con tu tío James o tu primo Derek si quieres orientación profesional real y útil. Ellos pueden decirte cómo triunfar de verdad en la vida, cómo asegurar tu futuro». La implicación era cristalina, imposible de malinterpretar. Yo no había triunfado. A pesar de mi maestría, a pesar de mi investigación publicada, a pesar del hecho de que estaba haciendo una diferencia tangible en la protección de ecosistemas en peligro, no era un éxito a sus ojos. Era la historia de advertencia, el ejemplo de lo que sucede cuando sigues tu corazón en lugar de tu billetera, cuando priorizas el propósito sobre las ganancias. Lo peor ni siquiera eran las palabras en sí mismas. Era el tono, las miradas, la forma en que intercambiaban glances cuando yo hablaba sobre mi trabajo, como diciendo: «¿Puedes creer que todavía está haciendo esto? ¿Cuándo va a madurar?». Era la forma en que las conversaciones se alejaban de mí lo más rápido posible, como si mi vida no fuera lo suficientemente interesante como para merecer discusión o atención. Cuando Derek hablaba sobre su última promoción, todos se quedaban colgados de cada una de sus palabras, haciendo preguntas detalladas, ofreciendo felicitaciones efusivas, celebrando sus logros como si hubiera curado el cáncer. Cuando mencioné que nuestro equipo había reubicado exitosamente una población de tortugas en peligro de extinción, salvándolas efectivamente de la extinción total, mi tía Linda literalmente bostezó, se miró las uñas perfectamente arregladas y cambió el tema para preguntarle a mi prima sobre su nuevo auto, como si salvar una especie entera fuera menos importante que un vehículo nuevo. Comencé a temer estas reuniones con semanas de anticipación. La ansiedad se acumulaba en mi pecho como un peso físico real, haciendo difícil respirar, difícil dormir, difícil concentrarme en cualquier otra cosa que no fuera el temor a la próxima humillación. Ensayaba conversaciones en mi cabeza,
tratando de preparar respuestas a sus inevitables comentarios, tratando de construir una armadura que me protegiera de sus palabras. Pero no importaba cuán preparada pensara que estaba, siempre encontraban nuevas formas de hacerme sentir pequeña, insignificante, como si mi existencia misma fuera una decepción para ellos. Mi abuela, con quien siempre había sido cercana desde que era niña, también comenzó a hacer comentarios que me dolían profundamente. «¿Cuándo vas a sentar cabeza y conseguir un trabajo estable, mi amor?», preguntaba, como si yo no estuviera ya establecida, como si lo que estaba haciendo no fuera estable o serio. «Me preocupo por ti, cariño. Esto no es sostenible a largo plazo. ¿Qué harás cuando quieras formar una familia? ¿Realmente puedes mantener hijos con el salario de una conservacionista? ¿No te parece egoísta perseguir tus sueños sin pensar en tu futuro?». Lo que más dolía era que ninguno de ellos jamás me preguntó si era feliz. Nunca preguntaron sobre las 14 crías de tortuga marina que habíamos protegido exitosamente de los cazadores furtivos, viéndolas nacer y arrastrarse hacia el océano bajo la luz de la luna. Nunca preguntaron sobre los programas educativos que había desarrollado y que ahora se estaban implementando en 12 escuelas diferentes, inspirando a la próxima generación de conservacionistas. Nunca preguntaron sobre la sensación de ver un águila rehabilitada volar después de meses de recuperación, o la satisfacción de ver un ecosistema comenzando a sanar debido a las políticas por las que habíamos luchado incansablemente. Nunca preguntaron por qué ya habían decidido que lo que yo estaba haciendo no valía la pena celebrar, no valía la pena reconocer, no valía nada en absoluto. Nunca preguntaron por qué mi felicidad, mi propósito, mi pasión, no importaban tanto como sus expectativas de lo que debería ser mi vida. ¿Alguna vez has sentido que tus logros no significaban nada para las personas cuyas opiniones más valorabas? Cuéntame en los comentarios si has experimentado este tipo de rechazo por parte de tu propia familia, porque sé que no estoy sola en esto. Recuerdo un incidente particular que todavía hace que mi corazón duela cuando pienso en él, que todavía me quita el sueño algunas noches. Era la fiesta de cumpleaños número 80 de mi abuela, una enorme celebración con familia extendida que venía de diferentes estados y hasta de otros países. Había estado trabajando en un proyecto importante durante meses, un esfuerzo colaborativo con organizaciones de conservación internacionales, para establecer un corredor de vida silvestre protegido que abarcaba 3 países diferentes. Era un trabajo revolucionario, del tipo de cosas que impactarían ecosistemas durante generaciones venideras, que aparecería en libros de texto y sería estudiado por futuros conservacionistas. Acabábamos de recibir confirmación de que el proyecto había sido aprobado y financiado con millones de dólares, y estaba tan orgullosa, tan emocionada de compartir esta noticia con mi familia. Pensé que seguramente esto les haría entender la importancia de lo que estaba haciendo, la magnitud del impacto que estábamos teniendo en el mundo. Seguramente esto les haría ver que mi trabajo importaba, que yo importaba. Esperé el momento correcto durante la cena, cuando todos estaban reunidos alrededor de la mesa grande, copas levantadas en celebración de la larga vida de mi abuela. Después de los brindis, durante una pausa en la conversación, mencioné el proyecto con la voz temblando de emoción contenida. Traté de explicarlo en términos que pudieran entender, enfocándome en el aspecto de cooperación internacional, la importante financiación que habíamos asegurado después de años de propuestas y presentaciones, el impacto a largo plazo que tendría en la biodiversidad global. Mi tío James me miró con lo que solo puedo describir como lástima profunda, como si estuviera viendo a alguien engañado por una estafa. «Eso es genial, de verdad», dijo, en un tono que sugería que era cualquier cosa menos genial. «Pero, ¿has pensado en lo que esto significa para tu trayectoria profesional real? ¿A dónde vas desde aquí? Ya casi tienes 30 años. ¿No deberías estar pensando en construir patrimonio, en activos reales, en escalar la escalera corporativa como una persona seria?» Antes de que pudiera responder, mi primo Derek interrumpió, su voz llena de esa confianza que solo viene de nunca haber sido cuestionado. «Digo, creo que es cool que estés haciendo algo en lo que crees, pero seamos realistas aquí. ¿Cuál es tu salario? ¿Cuál es tu plan de 5 años? ¿Cuál es tu estrategia de salida?» Estrategia de salida. Como si mi carrera fuera algo de lo que necesitaba escapar, como si el trabajo que amaba fuera una trampa en la que había caído y de la que necesitaba encontrar la manera de salir antes de que fuera demasiado tarde. Traté de explicar que no todos los caminos profesionales se veían iguales.
que el éxito podía medirse de más formas que solo ganancias financieras, que el impacto que estaba teniendo en el mundo era mi historia de éxito, mi legado. Pero podía verlo en sus ojos. Pensaban que estaba engañada, que estaba poniendo excusas por el fracaso, que estaba tratando de racionalizar una mala decisión de vida, porque era demasiado orgullosa para admitir que me había equivocado. Mi tía Linda, que había tomado unas cuantas copas de vino para ese momento y había perdido cualquier filtro que pudiera haber tenido, decidió ser honesta conmigo de la manera más cruel posible. «Cariño», dijo, su voz lo suficientemente fuerte como para que todos en la mesa pudieran escuchar cada palabra hiriente. «Somos familia, así que te voy a decir lo que necesitas escuchar aunque te duela. Este pequeño hobby de conservación tuyo está bien para una chica joven que todavía está encontrando su camino, pero ya es hora de crecer y madurar. Ya no eres una niña. Necesitas pensar en estabilidad real, en construir un futuro real y tangible. Mira a Derek, mira a Rachel, mira a tu primo Mike. Todos están haciendo trabajo real, ganando dinero real, construyendo vidas reales de verdad. ¿Cuándo vas a unirte al mundo real y dejar de vivir en esta fantasía idealista?» La mesa quedó en silencio. Todos me estaban mirando, esperando mi respuesta, y sentí lágrimas ardiendo detrás de mis ojos, amenazando con derramarse y completar mi humillación. Sentí que mi garganta se cerraba, mis manos temblando debajo de la mesa donde nadie podía verlas. Quería gritar, llorar, hacerles entender que yo estaba en el mundo real, que mi trabajo era real, que los animales que protegía eran reales, que los ecosistemas que ayudaba a preservar eran reales, que las futuras generaciones que se beneficiarían de mi trabajo eran reales, tan reales como cualquier hoja de cálculo o reunión de negocios o cuenta bancaria. Pero en lugar de eso, solo sonreí. Sonreí esa misma sonrisa que había estado perfeccionando durante 18 meses de estas reuniones. Esa sonrisa que decía que todo estaba bien, incluso cuando todo se estaba desmoronando por dentro. Esa sonrisa que era mi único escudo contra el dolor abrumador. Me disculpé, diciendo que necesitaba revisar algo del trabajo, y salí de esa fiesta con la cabeza baja y lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro, tratando de no hacer ruido mientras me derrumbaba. Me senté en mi auto en el camino de entrada durante 20 minutos, sollozando con todo mi cuerpo, sintiéndome más sola que nunca en toda mi vida. Esta era mi gente, esta era mi familia, las personas que se suponía me conocían mejor que nadie, que me amaban incondicionalmente y me hacían sentir absolutamente sin valor, como si mi existencia fuera una decepción constante. Esa noche, sentada en mi auto afuera de la casa de mi abuela, algo dentro de mí cambió permanentemente. Una pequeña voz tranquila en el fondo de mi mente susurró: «No tienes que seguir haciendo esto. No tienes que seguir lastimándote a ti misma por ellos». Las semanas que siguieron a esa fiesta de cumpleaños fueron algunas de las más oscuras de mi vida. Un periodo de depresión y autocuestionamiento que nunca había experimentado antes. Me encontraba cuestionando todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, todo en lo que creía con cada fibra de mi ser. Me despertaba por la mañana y el primer pensamiento en mi mente eran las palabras de mi tía Linda: «¿Cuándo vas a unirte al mundo real?». Comencé a buscar ofertas de trabajo para posiciones corporativas, posiciones que sabía que odiaría, pero que finalmente podrían ganarme la aprobación de mi familia, que podrían hacerme suficientemente buena a sus ojos. Incluso llegué tan lejos como para actualizar mi currículum, contactar a algunos conocidos en el sector privado, imaginar cómo sería mi vida si simplemente me rendía y me convertía en lo que ellos querían que fuera, aunque eso significara traicionar todo lo que era realmente importante para mí. Pero cada vez que pensaba en alejarme del trabajo de conservación, me sentía físicamente enferma. Mi pecho se apretaba, mi estómago se revolvía, y sentía esta profunda sensación de pérdida por algo que ni siquiera había abandonado todavía, como si estuviera de luto por mi propia alma. Comencé a ver a una terapeuta porque sabía que necesitaba ayuda profesional para navegar este dolor. Su nombre era doctora Sarah Chen, y se especializaba en dinámicas familiares y problemas de autoestima. En nuestra primera sesión, me derrumbé completamente, llorando de manera fea en su oficina mientras trataba de explicar la situación con palabras coherentes. «No entiendo», sollozaba entre lágrimas incontrolables. «Estoy haciendo todo bien. Fui a la escuela, obtuve buenas calificaciones, encontré trabajo que me apasiona. Estoy haciendo una diferencia positiva en el mundo. ¿Por qué no es suficiente para ellos?
¿Por qué me hacen sentir que estoy fracasando en la vida cuando sé en mi corazón que estoy haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer? La doctora Chen me miró con tanta amabilidad y comprensión que casi me hizo llorar aún más fuerte. «Dime», dijo gentilmente, su voz suave pero firme, «¿tú sientes que estás fracasando?» Pensé en eso. Realmente lo pensé profundamente por primera vez. «No», dije en voz baja, casi susurrando. «Amo mi trabajo. Amo lo que hago cada día. Soy buena en ello. Estoy haciendo un impacto real y tangible. Pero cuando estoy con mi familia, siento que nada de eso importa en absoluto, como si toda mi vida fuera una gran decepción para ellos». Durante las siguientes varias sesiones de terapia, la doctora Chen me ayudó a entender algo crucial, algo que cambiaría completamente mi perspectiva. La incapacidad de mi familia para valorar mi trabajo era sobre ellos, no sobre mí. Era sobre su definición estrecha de éxito, su necesidad de medir el valor en dólares y títulos corporativos, su incomodidad con alguien que elegía un camino que no se alineaba con sus valores materialistas. «Estás amenazando su visión del mundo», explicó con paciencia. «Cuando tienes éxito en tus propios términos, viviendo una vida plena, haciendo trabajo que te importa, desafías su creencia de que el éxito solo se ve de una manera. Es más fácil para ellos descartar tus elecciones que cuestionar las propias, que admitir que tal vez han estado equivocados sobre lo que realmente importa en la vida». Esta revelación fue tanto liberadora como desgarradora. Significaba que nada de lo que hiciera sería suficiente para ganarme su aprobación, porque su desaprobación no era realmente sobre mí en absoluto. Era sobre sus propias limitaciones, sus propios miedos, sus propias inseguridades proyectadas sobre mí. La doctora Chen me presentó el concepto de límites saludables, algo que nunca había aprendido realmente en mi familia mientras crecía. Siempre habíamos sido cercanos, o eso pensaba yo. Celebrábamos todo juntos, nos presentábamos el uno para el otro, manteníamos esta imagen de una unidad familiar unida y solidaria. Pero la doctora Chen me ayudó a ver que la cercanía sin respeto no es realmente cercanía en absoluto. Es solo proximidad física, es solo obligación vacía, sin verdadera conexión emocional. Me hizo una pregunta que lo cambió todo, que abrió una puerta que no sabía que existía. ¿Cómo te sentirías si no fueras a la próxima reunión familiar? La pregunta me dejó sin aliento. ¿No ir? ¿Saltarme un evento familiar? La sola idea se sentía rebelde, irrespetuosa, completamente equivocada. Pero mientras me sentaba con la pregunta, dejándola realmente hundirse en mi conciencia, me di cuenta de que lo que realmente estaba sintiendo era alivio. El pensamiento de no someterme a otra noche de insultos sutiles y comentarios despectivos me llenó de un alivio tan profundo que casi me reí en voz alta allí mismo en su oficio. Pero la culpa era aplastante, un peso sobre mis hombros que parecía insoportable. ¿Cómo podía abandonar a mi familia? ¿Cómo podía lastimarlos de esa manera? ¿Qué pensarían de mí? ¿Me convertirían en la villana de la historia familiar? La doctora Chen gentilmente señaló algo que debería haber sido obvio pero que yo no podía ver. Estaba preocupada por herir a personas que me habían estado lastimando consistentemente durante más de 1 año y medio sin ningún remordimiento. «Tienes permitido protegerte a ti misma», dijo con firmeza. «Tienes permitido priorizar tu salud mental y bienestar emocional. Tienes permitido alejarte de relaciones que te están dañando, incluso si esas relaciones son con miembros de la familia, incluso si se supone que la familia es para siempre. Me dio permiso para hacer algo que nunca me había permitido hacer, poner mis propias necesidades primero, por encima de las expectativas de otros». Esa sesión fue un punto de inflexión monumental. Conduje a casa, sintiendo como si hubiera estado cargando una roca enorme en mis hombros durante años, y alguien finalmente me hubiera ayudado a bajarla al suelo. El siguiente evento familiar era el baby shower de mi primo Mike, a finales de septiembre. La invitación llegó por correo, una tarjeta alegre con cigüeñas de dibujos animados y globos, solicitando mi presencia para celebrar nueva vida y nuevos comienzos. Miré esa invitación durante 3 días completos, sintiendo ese nudo familiar de ansiedad formándose en mi estómago cada vez que la veía sobre mi mesa. Podía imaginar exactamente cómo sería. Aparecería con un regalo cuidadosamente seleccionado, sonreiría y haría pequeña charla superficial, y inevitablemente alguien preguntaría sobre mi trabajo, y entonces comenzaría todo de nuevo. Los comentarios,
Las miradas de preocupación fingida, el juicio apenas velado, la sugerencia de que realmente debería considerar un camino profesional más práctico y sensato. Podía sentir mi pecho apretándose solo de pensarlo, y entonces pensé en las palabras de la doctora Chen. Tienes permitido protegerte a ti misma. No es egoísta cuidar de tu propia salud mental. Tomé una decisión que se sentía aterradora y empoderadora al mismo tiempo. No iba a ir. Por primera vez en toda mi vida, iba a declinar una invitación familiar, no porque estuviera enferma, o tuviera una emergencia de trabajo, o tuviera alguna excusa legítima que aceptarían y entenderían. Estaba declinando porque no quería ir, porque ir me lastimaría emocionalmente, porque merecía algo mejor que ser hecha sentir pequeña e insignificante por personas que afirmaban amarme. No envié un texto dramático, ni escribí un email largo explicando mi decisión en detalle. No llamé a nadie para anunciar que estaba estableciendo límites y que las cosas iban a cambiar. Simplemente respondí que no asistiría. Envié una tarjeta de regalo con una nota amable y no me expliqué más allá de decir que tenía otros compromisos ese día. Fue la primera vez que puse mi bienestar emocional por delante de la obligación familiar y se sintió como saltar de un acantilado sin saber si habría agua abajo para atrapar mi caída. La respuesta fue inmediata y exactamente lo que había temido. Mi teléfono comenzó a vibrar con textos de mi madre, mis tías, mis primos. ¿Por qué no vienes? ¿Está todo bien? ¿Pasó algo? Mike realmente quiere que estés allí. Respondí de manera simple, manteniendo mis mensajes breves y vagos, sin dar explicaciones detalladas. Tengo otros compromisos ese día. Lamento mucho perderme la celebración. Felicidades a Mike y Jennifer. Me negué a elaborar, me negué a justificar, me negué a explicar mis razones. ¿Y sabes qué pasó? El mundo no se acabó. El cielo no se cayó sobre mi cabeza. Mi familia estaba decepcionada, pero sobrevivieron. Y yo también sobreviví. Pero mejor que eso, prosperé de una manera que no había experimentado en años. Ese fin de semana, mientras todos estaban reunidos en el baby shower presumiblemente hablando de mí y preguntándose qué me pasaba, yo estaba como voluntaria en un sitio de conservación de tortugas marinas, viendo pequeñas crías hacer su camino hacia el océano por primera vez. Estaba haciendo trabajo que importaba, rodeada de personas que entendían y valoraban ese trabajo, y me sentí más en paz de lo que me había sentido en años. Esa primera decisión de saltarme un evento abrió una puerta que no sabía que existía. Me mostró que tenía agencia, que tenía elección, que no tenía que seguir sometiéndome al dolor solo porque estas personas compartían mi ADN o mi apellido. La siguiente invitación llegó para la cena de Acción de Gracias en la casa de mi tío James. Esta fue más difícil porque Acción de Gracias era algo importante en nuestra familia, una tradición que se remontaba a generaciones atrás, llena de recuerdos de infancia felices. Mi abuela estaría allí, y sabía que se sentiría herida por mi ausencia, que preguntaría por mí, pero también sabía que sentarme en esa mesa, escuchando a todos hablar sobre sus logros mientras los míos eran descartados y minimizados, desharía todo el progreso que había hecho en terapia, toda la sanación que había logrado. Así que decliné otra vez. Esta vez fui más honesta. Le dije a mi madre que necesitaba algo de espacio, que me estaba enfocando en mi propio bienestar, que vería a todos pronto, pero que ahora mismo necesitaba cuidarme a mí misma primero. Ella no entendió, y su dolor y confusión se reflejaron claramente en su voz temblorosa, pero me mantuve firme en mi decisión. La mañana de Acción de Gracias, me desperté sin ese nudo familiar de pavor en el estómago, que había sido mi constante compañero en días festivos. Me preparé un desayuno simple, di un largo paseo en la naturaleza respirando el aire fresco, y luego pasé la tarde trabajando en un artículo de investigación que había estado posponiendo durante meses. En la noche, llamé por video a mi abuela en privado, solo nosotras dos, y tuvimos una conversación hermosa sobre su vida, sus recuerdos, las cosas por las que estaba agradecida. Fue íntimo y real de una manera que nuestras interacciones en las grandes reuniones familiares nunca habían sido. Me dijo que me extrañó en la cena, pero también me dijo que me veía más feliz de lo que me había visto en mucho tiempo. «Te ves radiante, mi amor», dijo con una sonrisa cálida. «Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo». Me pregunté si entendía más de lo que dejaba ver,
Si tal vez había notado cómo la familia me trataba y estaba dándome permiso silenciosamente para cuidar de mí misma, para hacer lo que necesitaba hacer para ser feliz. La Navidad trajo la prueba más grande de todas. Mi tía Margaret, la matriarca familiar, estaba organizando, y dejó muy claro a través de múltiples textos y una llamada telefónica severa que se esperaba que todos asistieran. «Nada de excusas este año», dijo con firmeza. «La familia es primero, y necesitamos estar todos juntos para las fiestas. Es lo que hacemos, es nuestra tradición». La presión era inmensa, aplastante. Mi madre me llamó llorando, rogándome que fuera, diciendo que la gente estaba comenzando a hablar, que todos estaban preocupados por mí, que estaba causando drama al mantenerme alejada. Pero yo no estaba causando drama. Simplemente estaba eligiendo no asistir a eventos donde era irrespetada y humillada. Hay una diferencia, aunque mi familia no podía o no quería verla. Pasé la Nochebuena sola en mi apartamento, envuelta en mantas, viendo películas viejas y sintiendo tanto culpa como alivio mezclados en mi pecho. El día de Navidad, fui voluntaria en un centro local de rehabilitación de vida silvestre, ayudando a cuidar animales heridos que habían sido traídos durante el duro clima invernal. Había un halcón de cola roja que había recibido un disparo de un cazador y se estaba recuperando de una cirugía de ala. Pasé horas ese día sentada cerca de su recinto, hablándole suavemente, maravillándome de su fuerza y resiliencia. Había sido herida gravemente, pero estaba luchando por sobrevivir, luchando por volar de nuevo. Sentí una conexión con ella que no podía explicar completamente. Ambas estábamos recuperándonos de heridas infligidas por otros, ambas aprendiendo que a veces tienes que retirarte y sanar antes de poder volar de nuevo. Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de algo profundo. No extrañaba la reunión, no extrañaba la charla forzada, las sonrisas falsas, los inevitables comentarios sobre mis elecciones de carrera. Lo que extrañaba era la idea de una familia amorosa y solidaria, pero la realidad de mis reuniones familiares nunca había coincidido con ese ideal. Estaba de luto por algo que nunca había existido realmente, al menos no para mí, no en los últimos años. Los meses pasaron, y continué declinando silenciosamente las invitaciones familiares. No hice un gran anuncio al respecto. No envié un texto grupal explicando que estaba estableciendo límites o que estaba herida por su tratamiento hacia mí. Simplemente dejé de aparecer, dejé de someterme a su juicio, dejé de pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Y algo interesante sucedió en mi ausencia. Comencé a recordar quién era yo antes de haber internalizado sus críticas. Recordé a la joven apasionada y confiada que había comenzado este camino profesional con estrellas en los ojos y fuego en el vientre. Recordé que había elegido este trabajo no a pesar de sus desafíos, sino por su importancia. Recordé que era buena en lo que hacía, que estaba haciendo una diferencia, que mi trabajo importaba independientemente de si mi familia lo reconocía o no. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has tenido que alejarte de personas que amas para proteger tu paz mental? Me encantaría escuchar tu experiencia en los comentarios. Mi salud mental mejoró dramáticamente durante este periodo de distancia. La ansiedad que había sido mi compañera constante durante casi 2 años comenzó a desvanecerse gradualmente. Dormía mejor, comía mejor sin el estrés constante. Encontré alegría en mi trabajo nuevamente sin esa voz molesta en el fondo de mi mente, preguntándose si era suficiente, si yo era suficiente, si debería estar haciendo algo diferente con mi vida. Comencé a aceptar invitaciones sociales de colegas, construyendo amistades con personas que entendían y valoraban el trabajo que yo hacía. Me uní a un club de lectura con otros profesionales de conservación, asistí a conferencias donde mi investigación fue recibida con interés genuino y respeto, y lentamente reconstruí el sentido de autoestima que mi familia había erosionado durante tanto tiempo. Estaba sanando, y se sentía como aprender a respirar de nuevo después de años conteniendo el aliento, como quitarme un peso de encima que había cargado durante demasiado tiempo. Durante casi 6 meses completos, mi ausencia pasó en gran medida sin ser abordada directamente. Mi madre llamaba ocasionalmente, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo ya nunca venía, pero nunca me confrontaba directamente sobre ello. Nunca me preguntaba por qué había tomado esta decisión. Mis hermanos, que en su mayoría habían sido espectadores silenciosos del tratamiento de la familia hacia mí, enviaban textos ocasionales preguntando si estaba bien, pero ninguno de ellos parecía dispuesto a reconocer el elefante en la habitación, la verdadera razón detrás de mi distancia. Y entonces,
A finales de primavera, mi abuela se enfermó. Fue hospitalizada con neumonía y de repente todos estaban en modo de crisis. Mi madre me llamó, su voz frenética, diciéndome que necesitaba ir al hospital, que la abuela preguntaba por mí, que la familia necesitaba estar junta durante este momento difícil. Y aquí es donde se complicó, porque yo sí amaba a mi abuela. Ella había participado en el juicio hasta cierto punto, pero nunca había sido cruel al respecto. Había expresado preocupación, no desprecio. Fui al hospital, mi corazón latiendo con fuerza mientras caminaba a través de esas puertas automáticas, sabiendo que tendría que enfrentar a toda mi familia por primera vez en meses. Estaban todos allí en la sala de espera, mis padres, mis tías y tíos, mis primos, todos reunidos en este momento de preocupación compartida. Cuando entré, la habitación quedó en silencio. Mi madre corrió a abrazarme, y pude sentir su alivio y su enojo entrelazados en ese abrazo. Mi tía Linda me dio una larga mirada evaluadora, como tratando de descifrar qué había cambiado en mí. Mi tío James me saludó con la cabeza incómodamente, y mi primo Derek fingió estar muy interesado en su teléfono. Nadie dijo nada sobre mi ausencia de meses. Nadie preguntó por qué los había estado evitando. Solo hicieron espacio para mí en el círculo, y todos esperamos juntos para escuchar noticias sobre mi abuela. Ella se recuperó, gracias a Dios. En una semana, estaba de vuelta en casa insistiendo en que estaba bien, que todos estaban haciendo demasiado alboroto, pero esa experiencia de la sala de espera del hospital pareció desencadenar algo en mi familia. Ya no podían ignorar mi ausencia. No podían pretender que todo era normal cuando claramente había estado manteniendo mi distancia deliberadamente. Aproximadamente una semana después de que mi abuela regresara a casa, mi madre preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café. Acepté, sabiendo que esta conversación era inevitable, preparándome mentalmente para lo que vendría. Nos sentamos una frente a la otra en una cafetería concurrida, y mi madre revolvió su café durante lo que parecieron 5 minutos completos, antes de finalmente hablar. «Todos están preocupados por ti», dijo, sin mirarme a los ojos. «Has estado tan distante. No entendemos qué está pasando. ¿Alguien dijo algo que te molestó? ¿Pasó algo específico que no sabemos?» Respiré profundo y tomé la decisión de ser honesta, realmente honesta, probablemente por primera vez desde que comenzó toda esta situación. «Sí», dije en voz baja pero firme. «Algo pasó. En realidad, muchas cosas pasaron. Durante casi 2 años, cada vez que nos reuníamos como familia, alguien hacía un comentario sobre mi trabajo, sobre mis elecciones, sobre mi vida. Me hicieron sentir pequeña y tonta, y como si estuviera fracasando en la vida porque no elegí un camino profesional tradicional. Fui descartada, hablaron sobre mí, y tratada como si mi trabajo no importara. Y me cansé de eso. Me cansé de ser hecha sentir sin valor por personas que se supone me aman y me apoyan». Mi madre se veía genuinamente sorprendida, como si esta información fuera completamente nueva para ella. «¿De qué estás hablando? ¿Cuándo pasó esto? ¿Quién dijo estas cosas?» Le recordé incidentes específicos, comentarios específicos, momentos específicos que habían quedado grabados en mi memoria. Mientras más hablaba, más podía verla tratando de racionalizarlo, de minimizarlo, de explicarlo como si no fuera gran cosa. Pero no querían decir nada malo con eso, insistió, su voz defensiva. «Así son ellos. Solo están preocupados por tu futuro. Quieren lo mejor para ti. Es su manera de mostrar que les importas». Y ahí estaba, la desconexión fundamental. Para mi familia, su crítica era cuidado, su juicio era preocupación, su desprecio por el trabajo de mi vida era solo ellos tratando de ayudarme a ver el error de mis caminos, a guiarme hacia lo que ellos consideraban el camino correcto. No podían entender que el impacto importa más que la intención, que ser lastimada por sus palabras no requería que ellos hubieran querido lastimarme. Traté de explicar esto a mi madre, pero podía ver que no estaba llegando a ella. Estaba a la defensiva, protectora de la familia, incapaz de ver que su comportamiento había sido dañino sin importar cuáles fueran sus intenciones. «Estás siendo demasiado sensible», finalmente dijo, y sentí esa familiar punzada de invalidación. «Somos tu familia. Te amamos. Necesitas perdonar y olvidar y volver con nosotros. Nos extrañas y te extrañamos». Pero yo no necesitaba hacer nada de eso. No necesitaba perdonar a personas que no habían reconocido ninguna falta. No necesitaba olvidar un tratamiento que había afectado profundamente mi salud mental.
No necesitaba volver a una situación que había sido tóxica para mí. Necesitaba cuidar de mí misma, y si eso significaba mantener distancia de la familia, entonces eso era lo que necesitaba hacer. Le dije a mi madre que la amaba, que los amaba a todos, pero que no podía seguir poniéndome en situaciones que me lastimaban. Le dije que hasta que las cosas cambiaran, hasta que hubiera reconocimiento y respeto por mis elecciones, mantendría mi distancia. Ella dejó esa cafetería herida y enojada, y yo me fui sintiendo tanto aliviada como triste. Aliviada de que finalmente había hablado mi verdad. Triste de que no había sido recibida de la manera que esperaba. La noticia de nuestra conversación se extendió por la familia como un incendio forestal. De repente, estaba recibiendo llamadas y textos de tías, tíos y primos, todos con sus propias opiniones sobre la situación. Algunos estaban enojados, acusándome de ser dramática e ingrata. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, así es como nos lo devuelves. Mi tío James escribió en un texto cortante. Algunos estaban confundidos, genuinamente incapaces de entender por qué estaba molesta. Siempre te hemos apoyado, escribió mi tía Carol. No sé de dónde viene esto. Y algunos, sorprendentemente, fueron solidarios. Mi prima Rachel, cuya fiesta de compromiso había sido el sitio de algunos de los primeros comentarios hirientes, me llamó y se disculpó. Vi cómo te trataron, admitió. No dije nada porque no quería causar problemas, pero debería haberte defendido. Lo siento mucho. Sus palabras significaron más para mí de lo que probablemente se dio cuenta. Solo saber que alguien había sido testigo del tratamiento, que no lo había imaginado o exagerado, fue validador de una manera que necesitaba desesperadamente. Mi prima menor Emma, a quien le habían dicho que no buscara consejos profesionales de mí, también se comunicó. Acababa de graduarse de la universidad y estaba comenzando su propia carrera en biología marina. Quiero que sepas que me inspiraste, escribió. Verte seguir tu pasión incluso cuando todos te criticaban, me mostró que era posible elegir un camino que no fuera convencional. Estoy muy agradecida por tu ejemplo, aunque el resto de la familia no lo vea. Lloré cuando leí su mensaje. Todo este tiempo, había pensado que mi presencia en las reuniones familiares solo me estaba causando dolor a mí, pero aparentemente también había estado inspirando silenciosamente a alguien más a ser valiente en sus propias elecciones. Me hizo preguntarme cuántos otros miembros de la familia podrían haberse sentido incómodos con el juicio, pero permanecieron en silencio. Cuántos podrían haber admirado secretamente mi coraje, pero nunca lo dijeron, porque hablar los habría convertido en objetivos también. El verano llegó, y con él, toda una nueva ronda de eventos familiares, graduaciones, bodas, barbacoas del 4 de julio. Los rechacé todos. Cada vez se volvió un poco más fácil, pero la culpa nunca desapareció por completo. La sentía como un peso cada vez que hacía clic en no en una invitación, cada vez que enviaba un texto educado explicando que no asistiría, pero también sentí alivio, sentí libertad, sentí que finalmente estaba viviendo auténticamente en lugar de actuar para una audiencia que nunca estaría satisfecha. Pasé ese verano haciendo el trabajo que amaba, rodeada de personas que valoraban ese trabajo. Dirigí un equipo de voluntarios en una iniciativa de limpieza de playa que eliminó más de 3 toneladas de plástico de nuestra costa local. Publiqué un artículo de investigación que fue citado por otros conservacionistas. Di una presentación en una conferencia internacional que fue recibida con una ovación de pie. Estaba prosperando en todas las formas que me importaban, incluso cuando mis relaciones familiares permanecían tensas y distantes. Y entonces sucedió algo completamente inesperado que cambiaría todo. Era finales de agosto y estaba trabajando hasta tarde en la oficina, terminando algunas solicitudes de subvenciones, cuando recibí una llamada de mi tía Margaret. Mi corazón se hundió cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono. Ella era la última persona de quien esperaba tener noticias, la que había parecido más desaprobadora de mis elecciones, la que me había presentado como la que trabaja con animales, con ese tono de lástima desdeñosa. Casi no respondí, pero la curiosidad pudo más que yo. «¿Hola?», dije con cautela. Hubo una larga pausa, y luego su voz llegó, diferente de como la había escuchado alguna vez antes. Tranquila, casi tentativa. «Te debo una disculpa», dijo simplemente. Estaba tan sorprendida que no sabía cómo responder. «He estado pensando mucho desde que dejaste de venir a las reuniones familiares», continuó. «Al principio estaba enojada. Pensé que estabas siendo dramática,
que estabas castigando a la familia por alguna ofensa imaginaria, pero luego comencé a pensar realmente en cómo te hablamos, cómo tratamos tus elecciones profesionales, y me di cuenta de algo. Estábamos equivocados. Continuó explicando que su hijo mayor, mi primo Thomas, a quien rara vez veía porque vivía al otro lado del país, recientemente había renunciado a su trabajo bien remunerado en finanzas para convertirse en maestro. Cuando ella expresó decepción por su elección, él la confrontó de una manera que nunca había hecho antes, diciéndole que su visión estrecha del éxito había dañado su relación. Me dijo que había visto cómo te tratamos y decidió que nunca querría compartir nada real conmigo porque sabía que lo juzgaría de la manera en que te juzgamos a ti, dijo, su voz quebrándose. Y tenía razón. Te juzgué. Todos lo hicimos. Te hicimos sentir que tu pasión y tu propósito no importaban porque no encajaban en nuestra definición de éxito. Y lo siento mucho, mucho. Me senté allí en mi oficina, teléfono presionado contra mi oreja, lágrimas corriendo por mi rostro. Este era el reconocimiento que había necesitado, la validación que había estado anhelando. No borraba el dolor, pero ayudaba enormemente. Hablamos durante más de 1 hora esa noche. Me preguntó sobre mi trabajo. Realmente preguntó, con genuino interés y curiosidad. Le conté sobre los proyectos en los que estaba trabajando, los desafíos y las victorias, las razones por las que este trabajo importaba tanto para mí. Escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin comparar mi camino con el de nadie más. Al final de la conversación, me preguntó si estaría dispuesta a venir a la próxima reunión familiar. Dijo que se aseguraría de que la conversación se mantuviera respetuosa. Le dije que necesitaba pensarlo, que apreciaba su disculpa, pero que necesitaba ver un cambio sostenido, no solo palabras bonitas. Ella entendió perfectamente. Durante las siguientes semanas, otros miembros de la familia también se comunicaron. No todos, y no todos con el mismo nivel de arrepentimiento genuino, pero suficientes para hacerme sentir que tal vez, solo tal vez, algo estaba cambiando realmente. Mi tío James envió un email rígido pero sincero, reconociendo que había sido despectivo de mi carrera y que se daba cuenta ahora de que el éxito viene en muchas formas. Mi tía Linda llamó y admitió que sus comentarios habían sido inapropiados y hirientes. Mi primo Derek envió un texto diciendo que admiraba mi coraje para seguir mi pasión y que deseaba tener ese tipo de convicción. Estas disculpas no deshicieron los años de dolor, pero fueron un comienzo. Me mostraron que mi ausencia había creado un vacío que forzó a mi familia a examinar su comportamiento, a cuestionar sus suposiciones, a considerar que tal vez el problema no era mi sensibilidad, sino su falta de respeto. Mi retiro silencioso había sido más poderoso que cualquier confrontación dramática podría haber sido. Les había permitido sentir el impacto de perderme sin la distracción de una pelea o discusión. Tuvieron que sentarse con las consecuencias de sus acciones, y para algunos de ellos, eso había sido transformador. Eventualmente asistí a otra reunión familiar, aproximadamente 3 meses después de la llamada telefónica de mi tía Margaret. Era el cumpleaños número 81 de mi abuela, y ella personalmente llamó para invitarme, prometiendo que las cosas serían diferentes. Estaba aterrorizada caminando hacia esa fiesta, mi corazón acelerado, mis palmas sudorosas, preguntándome si estaba cometiendo un error. Pero algo había cambiado. Las personas me saludaron calurosamente, genuinamente. Mi tío James preguntó sobre mi trabajo y realmente escuchó mi respuesta. Mi tía Linda me felicitó por un artículo reciente en el que me habían citado sobre conservación costera. Mi primo Derek me dijo que había hecho una donación a una de las organizaciones de vida silvestre con las que trabajaba. No fue perfecto. Todavía hubo momentos incómodos. Todavía había personas que claramente no entendían por qué había estado tan molesta. Pero los comentarios abiertamente irrespetuosos se habían ido. El tono despectivo estaba ausente. Fui tratada como un adulto que había tomado decisiones válidas, incluso si no eran elecciones que todos entendían. El momento más significativo llegó cuando mi abuela me llevó aparte durante la fiesta. Tomó mis manos en las suyas, su piel como papel y suave, sus ojos brillantes con lágrimas. «Estoy orgullosa de ti», dijo con firmeza. «No solo por el trabajo que haces, aunque eso es extraordinario. Estoy orgullosa de ti por defenderte a ti misma, por enseñarle a esta familia que el respeto no es negociable,
por mostrarnos que el amor sin respeto no vale nada. Hiciste lo que yo nunca tuve el coraje de hacer en mi propia vida, y verte ha sido un regalo. La abracé fuertemente, sintiendo que algo había llegado a un círculo completo. Esta mujer que me había ayudado a criarme, que había sido parte del coro de preocupación por mis elecciones, ahora estaba celebrando mi fuerza al establecer límites. Se sintió como vindicación y sanación envueltas juntas. Esa noche, conduciendo a casa desde la fiesta, reflexioné sobre todo lo que había sucedido durante los últimos años: el dolor, el aislamiento, la difícil decisión de alejarme, el lento proceso de sanación, y ahora, esta reconexión tentativa. Pensé en la versión de mí misma, que se había sentado en su auto sollozando, después de la fiesta de cumpleaños número 80 de mi abuela, la mujer que se había sentido tan pequeña, y sin valor, y sola. Quería alcanzar hacia atrás en el tiempo, y decirle que estaría bien, que defenderse sería difícil pero necesario, que era digna de respeto y amor, que su trabajo importaba incluso si su familia no podía verlo. Quería decirle que a veces, las personas que te aman pueden lastimarte terriblemente, no porque sean malvadas, sino porque están operando desde sus propias limitaciones, sus propias visiones del mundo estrechas, sus propios miedos e inseguridades. Y quería decirle que está bien alejarse de las personas que te lastiman, incluso si son familia, incluso si se siente como una traición, incluso si viene con culpa y dolor. La relación con mi familia hoy es diferente de lo que era antes de que todo esto sucediera. Es más limitada, más cuidadosa, más honesta. Asisto a algunas reuniones familiares ahora, pero no a todas, y ya no me siento culpable por mis elecciones. He aprendido a hablar cuando los comentarios cruzan una línea, a redirigir calmadamente pero firmemente conversaciones que se desvían hacia territorio de juicio. Más importante aún, he aprendido que no necesito su aprobación para sentirme bien con mi vida. Sus opiniones sobre mi carrera no definen mi valor o mi éxito. Yo defino esas cosas por mí misma, y estoy haciendo un trabajo increíble que hace del mundo un lugar mejor, lo reconozcan ellos o no. Algunos miembros de la familia se han convertido en partidarios genuinos de mi trabajo, haciendo preguntas, compartiendo mis proyectos en las redes sociales, incluso siendo voluntarios con esfuerzos de conservación ellos mismos. Otros permanecen educadamente distantes, respetuosos pero no comprometidos, y eso también está bien. No todos necesitan entender mi camino, solo necesitan respetarlo. Mirando hacia atrás en toda esta experiencia, he aprendido muchísimo sobre dinámicas familiares, sobre límites, sobre autoestima y sobre el coraje que se necesita para elegirte a ti mismo, incluso cuando decepciona a otros. He aprendido que el silencio puede ser más poderoso que la confrontación, que la ausencia puede hablar más fuerte que las palabras, que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de las personas que te están lastimando. He aprendido que la familia real, el amor real, el apoyo real, todos requieren respeto como fundamento. Sin respeto, todo lo que tienes es obligación y proximidad, no conexión genuina. He aprendido que es posible amar a las personas y aún así mantener distancia de ellas. Que preocuparse por alguien no significa que tengas que tolerar su maltrato. Y lo más importante, he aprendido que mi valor no está determinado por la opinión de nadie sobre mis elecciones, que mi éxito se mide por mis propios valores y objetivos, no por los estándares de otra persona. Si estás leyendo esto y has experimentado algo similar, si tienes miembros de la familia que descartan tus sueños, que menosprecian tus elecciones, que te hacen sentir pequeño cada vez que están juntos, quiero que sepas que no estás solo. Quiero que sepas que no es tu responsabilidad seguir sometiéndote a ese tratamiento solo porque son familia. Tienes permitido establecer límites. Tienes permitido alejarte. Tienes permitido elegir tu paz sobre su aprobación. No es fácil, y viene con dolor y culpa y emociones complicadas, pero también es necesario para tu salud mental y tu sentido de identidad. Mereces estar rodeado de personas que celebren tus éxitos, que respeten tus elecciones incluso si no tomarían las mismas, que te levanten en lugar de derribarte. Y si tu familia biológica no puede o no quiere hacer eso, entonces tienes permitido crear tu propia familia con personas que lo harán. El trabajo que hago importa profundamente. Los animales que ayudo a proteger, los ecosistemas que trabajo para preservar, las políticas por las que abogo, la educación que proporciono, todo importa profunda,
significativa, urgentemente. Nuestro planeta está en crisis, y las personas que dedican sus vidas al trabajo de conservación no están jugando o disfrutando de pasatiempos o desperdiciando su potencial. Estamos luchando por el futuro, por la supervivencia de especies, por la salud de nuestro planeta, por el mundo que dejaremos a la próxima generación. Y finalmente he aceptado, profunda y completamente, que este trabajo importaría incluso si mi familia nunca lo reconociera. Importaría si lo estuviera haciendo en completo anonimato. Importaría si nadie me agradeciera o me celebrara, o me dijera que tenía éxito. Porque el éxito no se trata de reconocimiento. Se trata de la alineación entre tus valores y tus acciones. Se trata de ir a la cama por la noche, sabiendo que pasaste tu día haciendo algo que importaba para ti, algo que hizo una diferencia positiva en el mundo, algo de lo que puedes estar orgulloso. Hoy, soy feliz. Genuina, auténticamente feliz de una manera que no lo era durante esos años en que buscaba desesperadamente la aprobación de mi familia. Me despierto emocionada por mi trabajo. Estoy rodeada de colegas que me respetan y me valoran. Tengo amistades construidas sobre apoyo mutuo y comprensión. Tengo una familia que, aunque imperfecta y todavía aprendiendo, ha hecho esfuerzos reales para cambiar su comportamiento y tratarme con respeto. Y tengo un profundo sentido de autoestima que no depende de la validación de nadie más. Sé quién soy. Sé de lo que soy capaz. Sé que mi vida tiene significado y propósito y valor. Y ese conocimiento, ese sentido inquebrantable de mí misma, es algo que nadie puede quitarme nunca más. Es el regalo que me di a mí misma cuando elegí alejarme, protegerme, dejar de actuar para personas que se negaban a verme claramente. Entonces, esto es lo que quiero que te lleves de mi historia. Primero, entiende que este contenido es crucial para cualquiera que haya luchado con relaciones familiares, con sentirse invisible o subvalorado, con la difícil elección entre mantener la armonía familiar y proteger tu propio bienestar. Esta no es solo mi historia, es la historia de innumerables personas que han tenido que establecer límites con miembros de la familia, que han tenido que elegirse a sí mismos incluso cuando se sentía egoísta o incorrecto. Entender estas dinámicas, reconocer cuándo las relaciones son dañinas y saber que tienes el derecho de protegerte. Estas son realizaciones que cambian la vida y que pueden transformar tu relación contigo mismo y con los demás. Si mi historia resonó contigo, si has pasado por algo similar, o si actualmente estás luchando con miembros de la familia que no respetan tus elecciones, por favor deja un comentario abajo. Comparte tu experiencia. Cuéntame cómo lo navegaste o cómo lo estás navegando ahora. Creemos una comunidad de personas que entienden que la familia debería ser una fuente de apoyo, no una fuente de vergüenza. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar o sentir o reconocer algo en tu propia vida, por favor deja un like en este video. Tu interacción ayuda a que esta historia llegue a más personas que podrían necesitar escucharla, que podrían estar sentadas en su auto llorando después de una reunión familiar, que podrían estar cuestionando su valor porque las personas que más aman no pueden ver su valía. Suscríbete a Mi Verdad Revelada para más historias reales como esta, historias sobre los desafíos que enfrentamos, los límites que establecemos, el crecimiento que experimentamos y la fuerza que encontramos cuando nos elegimos a nosotros mismos. Presiona esa campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un video, porque cada historia que compartimos aquí importa, cada experiencia tiene valor, y cada persona que ve esto merece saber que no está sola en sus luchas. Gracias por escuchar mi historia, por hacer espacio para mi experiencia, por ser parte de esta comunidad. Tu apoyo significa más de lo que sabes.